Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín David Forero Mateus y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenezco al programa de psicología. Hoy hablaremos sobre las pautas para el acompañamiento del duelo en refugiados y emigrantes. Los conflictos armados, la violencia y el desplazamiento forzado generan profundas afectaciones de manera emocional en millones de personas alrededor del mundo. Es por ello que el acompañamiento psicológico y psicosocial resulta fundamental para ayudar a las víctimas a enfrentar el trauma, reconstruir su proyecto de vida y fortalecer su bienestar emocional. ¿Qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es el proceso emocional que viven las personas cuando deben abandonar su país, su cultura, su familia, su entorno habitual, cotidiano. En refugiados e inmigrantes, este duelo suele ser muy complejo debido a las experiencias traumáticas y que están asociadas a la guerra, la persecución, la pobreza y la violencia. Muchas personas experimentan tristeza, ansiedad, miedo, sentimientos de pérdida, estrés, estrés postraumático, que es algo terrible, que solo se puede adquirir a través de situaciones supremamente adversas y infinidad de dificultades para tener una adaptación a un nuevo contexto social y cultural. Dicho eso, podemos decir que debemos tener unas pautas de acompañamiento. Entre las principales pautas de acompañamiento como psicólogo eh, de refugiados e inmigrantes, hablando en el contexto de la guerra y del respeto por los derechos humanos y el respeto y ser garantes del derecho internacional humanitario, primero debe ser brindar una escucha activa y de manera empática. Es importante permitir que las personas expresen sus emociones sin ser juzgadas, porque serían revictimizadas. Segundo, es tener un reconocimiento de impacto del trauma, el duelo. Muchas personas han vivido pérdidas familiares, de violencia, desplazamientos forzados, que afectan profundamente su salud mental. Eso desde un contexto como lo que se puede evidenciar. Yo considero que la Universidad Nacional Abierta a Distancia y los que integramos podemos evidenciar que en nuestro país, en Colombia, eh, se vive un duelo constante, se vive un impacto de trauma. Entonces muchas personas están viviendo estas pérdidas y es importante fortalecer las redes de apoyo a nivel social y comunitario. El acompañamiento comunitario ayuda a disminuir el aislamiento y fortalece la integración social. Esto aplica para aquí en nuestro país, en Colombia, aquí en este momento donde me encuentro que se vive un poco la violencia y en todo el mundo. Entonces, que se debe respetar las diferencias culturales, se debe respetar las religiosas, las lingüísticas de cada persona, porque cada persona vive el duelo de manera distinta y pues según su contexto cultural. ¿Qué más se puede hacer? Pues promover espacios seguros donde las personas puedan reconstruir su identidad y superar esa sensación de, de, de estar mal y poder tener
tener una sanación real, recuperar su dignidad. Entonces, finalmente debemos realizar un acompañamiento psicológico que se debe orientar en fortalecer la resiliencia, la adaptación y la recuperación emocional, que es uno de los principales eh, y posibles limitantes. Y dolorosamente hay que decirlo que muchas veces no, la guerra desgasta tanto, que emocionalmente y físicamente puede destruir a toda una comunidad. Eh, ¿Qué se puede concluir? Es que un acompañamiento psicosocial en refugiados, en inmigrantes, permite disminuir el impacto emocional del conflicto armado, facilita procesos de adaptación, resiliencia y reconstrucción de vida. O sea, realmente es muy interesante poder entender un poco de lo que se está intentando reconocer en la materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, porque realmente este trabajo de una narración visual, pero que visto desde una perspectiva incluido dentro de una guerra, pues es bastante complejo tener una visión subjetiva, porque directamente muchas veces se vive el contexto de la guerra por situaciones laborales. Entonces, esto es una parte personal. Eh, es muy importante tener una perspectiva de lo que son realmente, de qué es el derecho internacional humanitario, qué significa la guerra, conflicto armado, dónde se debe generar una ayuda humanitaria, quiénes la pueden generar, entes como la Cruz Roja. Y todo esto es tratando de que el derecho internacional humanitario se limite a, pues limitar, valga la redundancia, los efectos de la guerra y proteger a quienes participamos en el conflicto y, y participan en el conflicto. Entonces es importantísimo tener en cuenta que en este trabajo, en este podcast y para el desarrollo de se mencionen los principios del derecho internacional humanitario, el principio de humanidad, donde se brinda atención médica a civiles o a todo el mundo, a todos los seres humanos, se humaniza la guerra, hay rescate humanitario, eh, la dignidad humana prevalece sobre todo. El principio de la distinción, donde se debe tener en cuenta que los civiles y los combatientes, ¿quiénes son? Tener un reconocimiento real de un ejército y de unos civiles que son realmente inocentes y tener, claro, diferenciar la población civil y los objetivos militares, que últimamente no se respeta aquí en Colombia eh, muchas veces. La proporcionalidad es muy importante tener en cuenta este principio porque la destrucción causada por ataques es terrible. Hay veces son muy excesivos en el uso de explosivos, por lo menos en otros países y aquí en Colombia que lo implementan grupos armados al margen de la ley. Entonces es importante tener en cuenta que el derecho internacional humanitario lo que busca es la protección de sujetos especiales como los niños, las mujeres, los refugiados, heridos y intenta y busca regular
ese exceso de fuerza. Entonces, es un tema bastante complejo. Eh, Hablar, por ejemplo, del conflicto armado actual, como lo indica nuestro tutor en Ucrania, en Gaza, en Sudán, y es bastante complejo porque, si bien es cierto, nosotros estamos familiarizados con la guerra de una manera eh, eh, en tiempo, hace mucho tiempo estamos familiarizados con la guerra. Las guerras se viven en diferentes lugares, en diferentes contextos, de diferente forma. Entonces, los conflictos entre Rusia y Ucrania se han denunciado afectaciones a la población civil y desplazamientos de manera masiva. Esto es un conflicto entre países, pero acá, en nuestro, trayéndolo acá y no contrastando, sino comparando, puede haber una similitud de que a- las afectaciones a la población civil y los desplazamientos se ejecutan prácticamente de la misma manera. Entonces, muy importante el papel que juegan las organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja, la ONU y todas esas ayudas internacionales. Y es bien importante de primera mano reconocer que estas entidades sí son garantes de, del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, porque están total y absolutamente enfocadas en proteger la dignidad humana. Entonces, muchas gracias por escuchar y